Ayer le cayó la careta de Marco Rubio. En este video voy a hablar sobre la misión secreta de Marco Rubio. Lo que yo he averiguado y concluido después de ver el sismo global que pasó ayer, 28 de febrero de 2025. Nosotros que estamos en la lucha por Venezuela libre, en la resistencia, sabemos que no se negocia con el régimen, que no tiene sentido negociar con el régimen porque no va a cumplir con nada. Marco Rubio ha estado supuestamente aliado con nosotros por muchos años. Eso lo sabemos todos en Miami. ¿Y ahora qué pasó ayer? Bueno, le cuento. Supongo que a nadie se le ha escapado que Zelensky se fue a la Casa Blanca y fue insultado, atacado en una forma increíblemente, aunque hubiese sido una visita a su vecino, hubiese sido increíble la forma como fue tratado. Pero eso fue un presidente de una nación, un jefe de Estado, visitando a otro jefe de Estado, que le mandó callarse en cadena internacional, transmisión en vivo. Insólito. Eso sería como en la época vieja. Eso basta como argumento para empezar una guerra. Así de grave fue el comportamiento de Trump y su vicepresidente. Pero ¿quién estaba al lado, callado, pareciendo como si había vendido la mantequilla y perdido la plata, como decimos aquí en Smoland? Marco Rubio. Después de ese debacle, salió Marco Rubio para tratar de explicarlo en la televisión y dijo, ellos tenían un acuerdo, ¿verdad? Trump y compañía, de obtener la mitad de la riqueza en el subsuelo de Ucrania en retorno por paz, pero no iban a dar ninguna garantía de seguridad, no. En realidad se entiende que lo que quería Trump era dividir a Ucrania con Rusia, exactamente como Hitler y Stalin dividieron al este de Europa, Polonia, los países bálticos, y querían dividir a Finlandia, pero Finlandia no se dejó ocupar. Eso fue lo que querían. Y ya Zelensky había dicho que no lo iba a firmar. Y dijo en la entrevista televisiva, dijo Marco Rubio, que ¿por qué Zelensky llegó a la Casa Blanca si no tenía la intención de firmarlo? Pues Zelensky jugó ajedrez. Desenmascaró a Trump, a Vance y a Marco Rubio. Le debemos mucha gratitud por haber desenmascarado a Marco Rubio. Porque lo que Marco Rubio dijo también fue que Trump siempre en la campaña había dicho que iba a buscar la paz en Ucrania. Iba a buscar que Ucrania se rinda y no retomara el territorio que Putin había ocupado. Eso fue el plan. Y ese plan de paz que tienen significa que Ucrania se rinde sin ninguna garantía y que en el futuro pueden seguir compartiendo el país, ocupándolo. Este es en términos reales lo que significa. ¿Cómo puede Marco Rubio argumentar que Ucrania debería aceptar unas negociaciones con alguien, es decir, Putin, que se ha comprobado no ser fiable, que ha comprobado que rompe todos los acuerdos? Y eso fue lo que dijo Zelensky allá en la transmisión en vivo. Eso fue la jugada maestra, que pudo decir desde la Casa Blanca a todo el mundo que hemos firmado contratos
con Putin y él no ha cumplido. Entonces, ¿por qué seguir firmando? Vuelvo ahora al caso de Venezuela. Marco Rubio sabe muy bien lo que ha hecho la oposición en Venezuela, que ha negociado una y otra vez con el régimen de Nicolás Maduro y que no han cumplido. Lo sabe. Marco Rubio lo sabe. Entonces, ¿por qué Marco Rubio toma esa actitud hacia Ucrania? ¿Por qué? Mira, para mí solo hay una conclusión, una sospecha posible, y es que Marco Rubio es un agente cubano. Es un agente infiltrado, que Marco Rubio siempre ha saboteado la lucha en Venezuela porque realmente juega por la dictadura en La Habana, Cuba, que es una ficha y una parte de la mafia rusa bajo Vladimir Putin. Este es lo que yo veo que salió de la reunión ayer, que Zelensky desenmascaró a Marco Rubio como un agente ruso-cubano. Y sabiendo eso, se puede entender por qué nunca hemos logrado la meta en Venezuela y por qué ahora siguen tomando Colombia, porque es Venezuela que está atrás de ELN y las bombas, los ataques terroristas, todo lo que está pasando en Colombia es Venezuela que está atrás, y atrás de Venezuela está Rusia, y lo que están haciendo en Colombia es exactamente lo mismo que hizo Rusia en Ucrania en 2014. Pero ya sabemos a cuál lado están, gracias a Zelensky. Ahora, eso tiene implicaciones obviamente para el resto del mundo, pero es bueno porque sabemos quién fue el agente infiltrado. Ahora el resto del mundo, con ojos abiertos, pueden tomar medidas. Y voy a regresar a mi oficina y mostrarles cómo está la situación. Así que vamos. Pardon, a brief interruption for a message from our sponsor, so we can keep this channel active. If you study sediments, you owe it yourself to take a look at the sedimeters from Lindorm.com. And if you don't, maybe you know some environmental expert or engineer who may find it useful. The sedimeter is inserted into the sea bed, where it measures a vertical profile, so you can see things that happen both above and below the bottom. The sedimeter determines the bed level with millimeter precision, and it's very useful for studying siltation, resuspension, sedimentation, and erosion. This SM4P model also functions as a sedisonde, a free-fall penetrometer that is dropped into the sediment where it measures the shear strength, while simultaneously measuring the turbidity profile. This is a unique instrument and very portable. It's even possible to combine the functions of sedisonde and sedimeter by dropping it into the sediments to measure the shear strength and leave it in place to continue monitoring as a sedimeter. The newest sedimeter model can also be used above the water, and it can be used to track both sediments and water level. It's a 48 centimeter instrument where the sections can be combined to much longer sensors. So go to Lindorm.com to read more about it and get a quote. Now, back to your video. Bueno, aquí estamos en la oficina y vamos a ver el mapa. Como dije, esa es mi sospecha, que Marco Rubio tiene algo que ver en eso. Si él quiere expresar o explicar lo que ha hecho, está bienvenido a hacerlo. Cuando yo visité a Miami en noviembre, unos pocos días después de las elecciones el año pasado, me fui a visitar la oficina del entonces senador Marco Rubio y para entregar una carta, pero no fue posible. Hoy día hay que hacer una cita con semanas de anticipación con tal de solamente entregar una carta. Es increíble cómo se están alejando de sus votantes. Pero bueno, vamos a ese asunto ahora. ¿Qué significa ese cambio sísmico que pasó ayer el 28 de febrero para el mundo? Bueno, lo primero es obviamente
ya no podemos ver a Estados Unidos como aliado de los países democráticos y vamos a hacer un ligero cambio de color de ese país, a marrón, el color del fascismo. Entonces vemos que las alianzas ahora son distintas. Pero también lo que ha pasado los últimos días y semanas es que Ursula von Leyen, creo que se llama, la presidenta del comité de la Comisión Europea, de la Unión Europea, visitó otra vez a India con tal de firmar un acuerdo de libre comercio. Y ese es un cambio muy grande e importante. Así que podemos encender a India como país entre las democracias. Entonces tenemos a OTAN aquí en Europa, Canadá obviamente parte de OTAN, Estados Unidos descartado, pero tenemos otros países que han sido aliados con Estados Unidos, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Y también existe un acuerdo de cooperación militar de los países en esa zona, que son Australia, Japón y India, entre otros. Y Filipinas está obviamente entre ellos, que se enfrentan a la amenaza de China. Y viéndolo así, uno ve que el panorama se pone hacia un cerco alrededor de Rusia, ¿ya? ¿Qué pasa con China? Pues China y Rusia son competencia en esta zona aquí. Esos son tradicionalmente, parte de China que Rusia conquistó cuando todavía era un imperio bajo el zar. Y después Japón se metió aquí. Esta es una zona en conflicto también. Además, China tiene ambiciones de tomar un territorio aquí, de Bután, que está siendo protegido por India. Este es Bután aquí, y aquí China ha ingresado. También hay conflictos en otra parte de las Himalayas. O sea, hay conflicto entre India y China, entre China y Rusia, entre Rusia y Japón. Y tenemos esa guerra en Ucrania. Y además que Rusia ha ocupado parte de Georgia, hay conflictos aquí. Por todo lado alrededor de Rusia y China hay conflictos sobre territorio. Bueno, también vale mencionar que el presidente de Turquía ha hablado de meter tropas para mantener la paz, fuerza de paz en Ucrania. Pero eso es obviamente en caso de un acuerdo de paz, como para protegerlo. Igual escuché que Suecia ahora está dispuesto a hacerlo. Muchos países en Europa están dispuestos a colocar fuerza de paz en Ucrania en caso de un acuerdo de paz para garantizarlo. Sin embargo, Ucrania obviamente no quiere dar territorio a Rusia, no quiere ceder territorio y nadie en Europa quiere que Ucrania lo haga porque significa que Putin va a volver a construir sus fuerzas armadas porque él ha colocado a Rusia ahora en pie de guerra. Si damos paz, una tregua a Rusia, él va a seguir construyendo más material bélico para volver a atacar, a aprender de esos 3 años de guerra abierta en gran escala en Ucrania. Ambos lados han aprendido mucho y los métodos bélicos se están desarrollando muy, muy rápido ahora. Efectivamente, estamos en algo parecido a la Segunda Guerra Mundial ya, porque a diferencia de las otras guerras después de la Segunda Guerra Mundial, en esta guerra sí hay un desarrollo tecnológico rápido. Y los países en Europa entendemos eso. Y también estamos en pie de guerra de desarrollar munición y armas y tecnología nueva lo más antes posible. Otra cosa que también está haciendo la Unión Europea es
fortalecer los lazos con Canadá, porque ahora con las amenazas de guerra económica entre Estados Unidos contra Canadá, Canadá se ve obligado a vender a Europa y eso beneficia a ambos, obviamente, y igual con América Latina. Si podemos generar, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con América Latina, tal cual como ahora se está haciendo con India, sería una bonanza para América Latina. Por fin ese continente podría volver al nivel económico donde estaba hace 100 años, porque realmente ha bajado mucho en estos años. Es una posibilidad, pero tenemos el problema de Cuba, el cartel cubano y la llamada revolución en Nicaragua, Venezuela y Cuba, y que ahora está haciendo la guerra en Colombia. Un ataque que está hecho por ELN, que es un ente controlado por Cuba y Venezuela. Es parte de esa organización, como ellos mismos me dijeron, y los ataques terroristas que ellos están haciendo o que estamos viendo en las noticias en Colombia, en Catatumbo, pero también en otras partes. Atrás de esos está Venezuela, está el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, que tiene una manta allá en Cúcuta. Ellos están atrás de eso. Eso es un ataque contra Colombia del mismo tipo como el ataque que hizo Putin contra Ucrania en 2014, en Crimea y en Donbass. Colombia ahora es Ucrania, la nueva Ucrania. Estamos en una situación que yo personalmente considero que la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Casi. Yo diría que con 90% de probabilidad vamos a ir a una gran deflagración internacional, porque ya ha empezado y resulta casi imposible pararlo ahora. Para pararlo ahora, Vladimir Putin tendría que, no sé, morir o resignar o ser suicidado o algo, no sé. Pero el problema es Vladimir Putin. Y ahora tiene su ficha ya en Washington con Donald Trump, que por cierto es una ficha de KGB vieja con el nombre Krasnov. Donald Trump es Krasnov. Y regresando a lo que hablé al inicio de ese video, Marco Rubio es muy, muy raro su forma de comportarse y su forma de buscar una paz que significa que Ucrania se rinde a Rusia y a Estados Unidos. O sea, ese comportamiento por parte de Marco Rubio, yo personalmente solo puedo entenderlo bajo en un lente, en una manera de verlo, y es que Marco Rubio es y siempre fue una ficha de Cuba. Bueno, si te gustan los videos, por favor, da me gusta, compartir, suscribir al canal y poner las notificaciones para saber cuando llega otro video. Esta es una situación muy, muy preocupante. Yo entiendo que hay mucha gente que han suscrito a ese canal, que creen en Marco Rubio, que creen en los Estados Unidos, que creen en Trump. Yo personalmente no lo hago, respeto su opinión, pero no lo comparto. Hasta la próxima.